Hola y bienvenidos a El Eco del Español. Este podcast está creado especialmente para todos los apasionados del idioma español. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchos aprendices: la confianza en uno mismo al aprender un nuevo idioma. A veces, puede que sientas que no avanzas lo suficientemente rápido o que simplemente no naciste con el don de los idiomas. Puede que haya días en los que las palabras no salgan, los tiempos verbales te confundan, e incluso tengas ganas de dejarlo todo. Pero quiero que sepas algo muy importante: eres capaz de mucho más de lo que crees. En este episodio exploraremos por qué ya tienes en ti todo lo necesario para tener éxito. Hablaremos de cómo tu cerebro trabaja a tu favor, cómo cada pequeño progreso cuenta, y sobre todo, cómo seguir adelante sin presión ni frustración. Así que respira profundamente, relájate y déjame guiarte en esta idea dulce pero poderosa: creer en ti mismo. Comencemos. Hoy quiero contarte la historia de alguien que, como tú, empezó desde cero. Se llamaba Carlos. Vivía en un lugar donde nadie hablaba español cerca. Nunca había estado en un país hispanohablante y no tenía amigos con quien practicar. Un día decidió aprender español. Al principio fue difícil. Le costaba formar frases simples. Escuchaba podcasts como este una y otra vez, sin entender todo. Veía vídeos en español, tomaba apuntes y practicaba frente al espejo. Pasaron semanas antes de que pudiera decir una frase completa sin dudar. Incluso entonces dudaba de sí mismo. Pensaba que nunca llegaría a dominar el idioma. Pero poco a poco las palabras empezaron a salir. Las frases también. Y un día, Carlos tuvo su primera conversación real en español con alguien de un país de habla hispana. No fue perfecto. Cometió errores. Pero logró comunicarse. Y lo más importante, comprendió que podía hacer más de lo que imaginaba. Carlos no es especial. No tiene un don natural para los idiomas. Solo siguió intentándolo, día tras día. ¿Y tú? Tú eres exactamente igual que él. ¿Sabías que tu cerebro es increíble? Está diseñado para aprender, adaptarse y mejorar, incluso cuando sientes que estás estancado. Existe un concepto científico llamado neuroplasticidad, que significa que tu cerebro puede cambiar y crear nuevas conexiones durante toda tu vida. Cada vez que aprendes una nueva palabra en español o escuchas un episodio como este, estás fortaleciendo esas conexiones. Que algo sea difícil hoy, no significa que siempre lo será. Muchos aprendices piensan que necesitan ser buenos con los idiomas para tener éxito. Pero eso no es verdad. Lo realmente importante es cómo ves tus propias habilidades. Una investigadora llamada Carol Dweck estudió lo que ella llama mentalidad de crecimiento. Según sus estudios, las personas que creen que pueden mejorar con el esfuerzo avanzan mucho más rápido que aquellas que piensan que sus habilidades son fijas. Entonces, cuando sientas que es demasiado difícil, recuerda: no es que no puedas. Es solo que aún no sabes cómo hacerlo. Y eso es buena noticia. Porque estás aprendiendo. Y cada día te vuelves un poco mejor que el anterior. Aprender un idioma es como un viaje. Tiene subidas y bajadas. Hay días en los que todo parece fácil, y otros en los que da la sensación de retroceder. Aquí te dejo algunos consejos para mantenerte motivado, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. 1. Celebra tus pequeñas victorias. Cada palabra nueva que entiendes, cada frase que construyes, es un paso adelante. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas seguir avanzando.
2. Habla antes de sentirte listo. Muchos estudiantes esperan el momento perfecto para hablar. Pero ese momento no existe. Mejor empieza ahora. Escribe, repite en voz alta, busca un compañero de intercambio, o incluso habla solo si te ayuda. Lo importante es no quedarse quieto. 3. Sé amable contigo mismo. Nadie aprende sin cometer errores. Los errores no significan fracaso. Significan que estás intentándolo. Y eso es precisamente lo que te acerca a tu meta. Estás en el camino correcto. Sigue adelante aunque sea lentamente. Lo que importa es continuar. Ahora te invito a hacer una pequeña pausa. Tómate un momento para respirar profundamente. Cierra los ojos si quieres. Escucha mi voz y deja que tus pensamientos se calmen. Imagina que estás dentro de 6 meses. Estás teniendo una conversación en español. Las palabras fluyen con más facilidad. Sonríes porque entiendes lo que la otra persona dice. Aunque cometes errores, ya no temes hablar. Te das cuenta entonces de cuánto has avanzado. No por magia, sino gracias a todos esos pequeños esfuerzos diarios. Tómate un momento para pensar en algo de lo que te sientas orgulloso en tu aprendizaje. Quizás fue la primera vez que escribiste una oración completa, o cuando entendiste una canción sin subtítulos. Da igual que sea. Recuerda, estás avanzando. Y eso es importante. Gracias por pasar este momento conmigo. Espero que estos minutos te hayan traído un poco de calma, pero también de esperanza. Aprender español no siempre es fácil. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Cada esfuerzo cuenta. Cada palabra nueva te acerca a tu objetivo. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas seguir adelante. Y si estás escuchando este episodio, ya eso demuestra que no estás dejando de intentarlo. Entonces, gracias. Gracias por creer en ti. Gracias por seguir avanzando. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que también esté aprendiendo español. Y suscríbete para no perderte ningún episodio de El Eco del Español. Nos vemos pronto.